Bien, buenos días alumnos. Aquí les voy a presentar un video para que ustedes puedan desarrollar correctamente la guía de trabajo, ¿ya? El tema que van a trabajar esta semana tiene que ver con el ADN, con el material genético. Entonces, es importante primero decir que el ADN es una molécula, ¿cierto? Que lo tienen todos los seres vivos y es importante para transmitir las características a todos los organismos y puedan expresar sus características. Entonces, vamos a ver en este video de qué se trata el ADN, cómo está estructurado y de qué manera puede afectar o no, dependiendo de los elementos que ellos tengan, ¿ya? Así que, por un lado, bueno, les agradezco que estén viendo el video por un lado, y recuerden que ustedes me pueden enviar todas las dudas y consultas por el correo que está en la misma guía de trabajo para yo poderles responder. Vamos entonces a comenzar el- la explicación. Bueno, acá tenemos la estructura del ADN. La estructura del ADN todos sabemos que tiene esta estructura como una escalera retorcida. Se dice que son dos hebras, ¿cierto? Que están unidas y es una espiral. Y se dice que esta molécula entonces tiene todas las características de los seres vivos. Bien, el ADN entonces tiene unidades básicas que se denominan los nucleótidos. Un nucleótido entonces son moléculas que están bien formadas por la unión de tres estructuras, ¿ya? Tenemos por un lado el grupo fosfato, que lo ven acá. Tienen después ustedes el azúcar, que sería este elemento que está acá. Y por último tienen la base nitrogenada. Entonces estos tres elementos que ustedes están observando acá son parte de un nucleótido, ¿ya? Y dentro de las bases nitrogenadas ustedes van a descubrir que existen en el ADN 4, ¿ya? Bases nitrogenadas distintas, que puede ser la adenina, puede ser la timina, puede ser la guanina o puede ser la citosina. Por lo tanto, aquí vemos que existen tres tipos de bases nitrogenadas distintas para el ADN, ¿ya? Entonces, ustedes notan que el fosfato siempre se va a unir al azúcar, ¿ya? Y siempre el azúcar se va a unir a la base nitrogenada, ¿ya? Y lo único que va a cambiar de esta estructura va a ser el tipo de base nitrogenada que se encuentra. Si nosotros vamos al detalle ahora del azúcar, que en este caso es una pentosa, se le dice pentosa, ¿ya? Porque es una molécula que está formada por 5 carbonos, ¿ya? Ustedes pueden apreciar acá el carbono 1, carbono 2, el carbono 3, carbono 4 y el carbono 5. Entonces, de ahí el nombre pentosa, ¿ya? Pentosa porque tiene 5 carbonos. Ahora, dentro de esta categorización, el ADN tiene un azúcar, una pentosa, que recibe el nombre de desoxirribosa, ¿ya? Y de ahí viene el nombre del ácido desoxirribonucleico. Entonces, esa D, ¿ya? De desoxirribosa viene precisamente del azúcar, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le llama ácido? Porque las moléculas pueden ser de dos tipos, o tres más bien. Pueden ser ácidas, básicas o neutras, dependiendo de su composición química. Entonces, ácido viene porque la molécula dentro de la clasificación es una molécula ácida. Desoxi viene del azúcar. Y por último, ribonucleico es porque cuando se descubrió esta molécula, se encontró que esta molécula estaba precisamente en una estructura de la célula que es el núcleo. Acá yo estoy destacando, ¿cierto? El núcleo de toda célula eucarionte. Entonces, dentro del núcleo nosotros tenemos la mayor cantidad de información genética. No es el único lugar donde existe el ADN, pero sí es digamos, la estructura que tiene la mayor cantidad de información genética. Por eso entonces el nombre ácido desoxirribonucleico, o sea, ADN, ácido, ¿cierto? Desoxi por la azúcar y ribonucleico por el núcleo. Ahí viene el término entonces ADN. Los nucleótidos entonces ahora se van a ir uniendo unos con otros para ir formando la estructura primaria que se llama del ADN. La estructura primaria del ADN
es la cadena, una cadena que formaría cada ADN. Por ejemplo, acá tenemos un nucleótido que tiene como base la adenina. Acá tenemos otro nucleótido. Acá tenemos un tercer nucleótido, que sería la guanina, el anterior era la citosina. Y finalmente el último nucleótido, que sería una timina. Si ustedes se fijan, la A, C, G y T sería la estructura primaria del ADN, o sea, el orden de estas letras, ¿ya? Y lo único que ustedes observan que va variando sería los distintos tipos de nucleótidos que tiene esta cadena primaria. Por lo tanto, los nucleótidos se van a unir unos con otros, ¿ya? Entre el azúcar y el fosfato. Nosotros vemos aquí la unión, aquí, la unión entre el azúcar y la unión entre el fosfato, ¿ya? Entonces esta unión entre azúcar y fosfato, la estoy destacando acá, es la que permite entonces formar la estructura primaria del ADN, ¿ya? Y aquí entonces ustedes ven cómo está la primera estructura primaria, que sería la ACGT, por la adenina, citosina, guanina y timina. Bien, las bases nitrogenadas, por otro lado, tienen la propiedad de unirse, ¿ya?, entre ellas. Por ejemplo, la adenina, que está acá, se une con la timina, y la guanina se une con la citosina. Esta unión siempre va a ser así, siempre una A con una T y siempre una G con una C. Eso se le llama la complementariedad de las bases nitrogenadas, ¿ya? Y esto sea siempre, siempre que una A se une con una T, lo va a hacer mediante dos enlaces de puente hidrógeno. Aquí tenemos un enlace y acá tenemos el otro enlace. Y siempre la unión entre guanina y citosina se va a hacer por tres enlaces de puente de hidrógeno, ¿ya? Este es un enlace que permite mantener unidas ambas cadenas del ADN. Bueno, una vez que se unen entonces estas bases, entonces nosotros tenemos las dos cadenas. Entonces aquí tenemos una cadena del ADN, acá, que está unida a la otra cadena del ADN, que sería esta. Entonces estas dos cadenas se dice que son antiparalelas, ¿ya? Antiparalelas se dice porque pareciera ser que la que está acá a la derecha, esta que está a la derecha, pareciera ser que está invertida, a diferencia de esta, ¿ya?, que está acá. Entonces la disposición se dice que una va en este sentido y esta va en este otro sentido. Entonces por eso le pusieron que las cadenas eran antiparalelas. Y aquí vemos entonces cómo una cadena con la otra están unidas siempre aquí al medio, mediante estos puentes de hidrógeno que ustedes aprecian acá. Estos son los puentes de hidrógenos que estarían manteniendo unidas ambas cadenas, ¿ya? Bueno, y finalmente, acá vemos cómo estas cadenas entonces no están de una sola línea, sino que están retorcidas. Y aquí entonces están ambas cadenas, que se dice que ambas cadenas del ADN son una doble hélice, y esta doble hélice está entonces en forma espiralada, o sea, está formando una espiral, ¿ya? Una espiral así por un lado y la otra cadena una espiral, ¿ya? Entonces ahí estaría formando la estructura secundaria que se llama del ADN, que es cuando uno ve esta cadena espiralada, ¿cierto? Que en algunos casos vemos como las uniones, que serían las bases nitrogenadas, están entonces en el interior. Esto que está acá en un color naranjo sería entonces el azúcar, ¿cierto? Azúcar unido, ¿cierto?, al grupo fosfato, que sería la B. Entonces siempre esto sería azúcar y fosfato, serían las cadenas que están por el exterior. Y lo que está acá al medio, todo esto que está acá al medio, sería entonces las bases nitrogenadas. La base nitrogenada. Y ustedes saben ya que esas bases pueden ser las 4 distintas que vimos anteriormente. Algo muy importante del ADN es que el ADN tiene la propiedad y la capacidad de duplicarse. Y aquí vemos un modelo de duplicación o replicación, ¿ya?, del ADN. Entonces, como esto se basa en la complementariedad de bases. Si usted se fija acá, esta molécula de ADN se separó en dos hebras. La hebra roja es la antigua o vieja que se pone. Antigua o vieja, ¿ya? Y en base a eso, por ejemplo, acá usted tiene una adenina,
¿cierto? Entonces la adenina, usted sabe que es complementaria a la timina, por lo tanto, la nueva cadena que se va a formar va a tener una T. La siguiente es una citosina, una C, y por complementaria a esa va a ser una G. Y así se va a ir formando la nueva cadena, la cadena nueva, ¿ya? Que va a estar en azul. Y acá tenemos la misma cadena que se va a ir copiando, porque aquí hay una T, se copia una A, ¿cierto? Porque acá hay una G, se va a copiar una C. Si usted se fija, la cadena que está a la derecha comparada con la izquierda es exactamente la misma, ¿ya? O sea, hay una copia exactamente igual de esta cadena completa con esta cadena completa. ¿Ya? Esto se le llama un modelo de replicación semiconservativa, porque van a ver ustedes en este monito, ¿cierto? En este esquema, que hay una hebra del ADN que fue molde antiguo para un molde nuevo. Por eso que queda, ¿cierto? La nueva molécula semiconservativa, conserva la mitad, ¿cierto? De lo anterior. Bueno, muchas veces ocurre las mutaciones genéticas. Una mutación genética es cualquier cambio en la secuencia de las letras de estas bases nitrogenadas. Este cambio puede ser porque se eliminó una base, ¿ya? O se cambia una base por otra. Acá usted ve un ejemplo de una secuencia normal y cómo acá hubo un cambio. ¿Cuál fue el cambio? Fíjense que acá todo va igual, CATC, y acá debería haber una A y se cambió por una C. ¿Ya? Eso es una mutación, es un cambio. Acá sigue igual. Acá hay otro cambio, por adición. Se agregaron dos bases más. La guanina que está acá, se agregaron dos guaninas entre la A y la T, entre la A y la T que estaban acá. ¿Ya? Entonces eso es también un cambio, una mutación. Y una mutación puede ser tanto beneficiosa para un organismo, recuerden que el ADN tiene toda la información de un organismo, si nosotros le agregamos más información, a lo mejor ese organismo va a poder hacer cosas que antes no hacía, formar un órgano, ¿cierto? O evolucionar para mejor. Pero una mutación también puede ser negativa, o sea, una mutación si yo le agrego o le saco información, puede que el organismo no pueda hacer ciertas cosas o no pueda formar ciertas y se produzcan enfermedades, por ejemplo. ¿Ya? Entonces una mutación es cualquier cambio y ese cambio puede ser tanto positivo como negativo. Bien, cuando una célula quiera dividirse, quiera formar una nueva célula, nosotros vamos a encontrar que esta célula va a formar unas estructuras llamadas cromosomas. ¿Ya? Acá ustedes ven el cromosoma. El cromosoma entonces va a ser una estructura que se forma porque el ADN que está acá, esta doble hélice, fíjense que se empieza a enrollar. Se enrolla una vez, se enrolla otra vez, etc. ¿Ya? Ese enrollamiento ocurre una vez, después esto que está acá se va a volver a enrollar y va a formar una fibra, y esa fibra se va a volver a enrollar así y va a enrollarse por última vez y va a formar esta estructura. Entonces, un cromosoma es ADN altamente compacto, altamente enrollado, altamente apretado. ¿Para qué? Para que la célula pueda entregar esa información genética a su célula hija, que se llama, a las nuevas células que está formando. Por lo tanto, el cromosoma es importante y siempre lo vamos a ver cuando una célula se va a duplicar, cuando una célula se va a dividir. Bien, aquí tenemos la estructura de un cromosoma en el cual parece que hubieran ¿cierto? Dos partes, es como una X, y fíjense que ese cromosoma está formado por dos cromátidas, dos cromátidas. La cromátida es toda esta estructura. Esta es una cromátida y esta es la otra cromátida. Entonces, este cromosoma, ¿por qué tiene dos cromátidas? Porque ya lo vimos, ¿cierto? Que el ADN tiene la propiedad de duplicarse. Acá tenemos una molécula de ADN en un lado. Aquí hay un ADN, una sola molécula de ADN, altamente compacto. Y acá tenemos la copia exactamente igual de ese ADN, ¿cierto? Que está copiado a la izquierda o a la derecha, como ustedes lo quieran ver. ¿Ya? Ahora, esa unión está en un punto específico que se llama el centrómero. Ahí se unen estas dos moléculas de ADN. Y después, estas moléculas de ADN se van a separar. Y cada molécula de ADN va a ir a su célula propiamente tal, a su célula hija. Esto se va a separar en dos después. Vamos a ver después un videito, una animación que sabe eso. Entonces, los cromosomas los podemos clasificar nosotros
con un criterio que sería ¿dónde está ubicado su centro? Si este centro está justo a la mitad, ¿ya? Vamos a tener la misma distancia de un punto a otro punto, ¿cierto? Pero este centro se puede empezar a desplazar, dando mayor cantidad o distancia a un lado que a otro, ¿ya? Acá tenemos otro ejemplo donde es más evidente esto. Y por último tenemos este ejemplo que acá no tenemos ninguna estructura, ¿no? Entonces el centro se va desplazando. Entonces los cromosomas los podemos separar o clasificar dependiendo de su centro. Ahora, si nosotros ordenamos los cromosomas en base a este centro, en base a su tamaño, vamos a descubrir entonces que nos podemos ordenar en lo que llamamos un cariotipo, ¿ya? El cariotipo, acá tenemos el cariotipo humano femenino y masculino. Ustedes saben que las mujeres tienen dos cromosomas sexuales iguales, XX, y el hombre tiene dos cromosomas sexuales que es XY, que son distintos o parcialmente diferentes. Todo el resto son iguales. Entonces acá tenemos varios criterios de clasificación. Primero, fíjense, estos se ordenan en parejas. Tenemos la primera pareja, la segunda pareja, etc. Es un criterio. ¿Por qué hay parejas? ¿Por qué hay dos iguales? Este que está a la derecha y a la izquierda son iguales. Fíjense acá, totalmente iguales. Porque recuerden que en reproducción un cromosoma viene del papá y el otro de la mamá. O sea, del óvulo y del espermatozoide. Y ahí tenemos entonces los cromosomas que se llaman cromosomas homólogos o par homólogos. ¿Ya? Estos serían pares homólogos. Después ustedes ven que tenemos de los cromosomas más grandes, como estos dos que están acá, a los cromosomas más pequeños. Entonces ahí tienen un segundo criterio de clasificación, por su tamaño. ¿Ya? Y el tercer criterio ya se los di anteriormente, la diapositiva anterior, ¿cierto? Que era este criterio de la ubicación de su centro. ¿Dónde está ubicado el centro? Por ejemplo, si ustedes observan esto muy detalladamente, van a ver que su centro está bien desplazado hacia arriba. ¿Ya? Entonces ahí están los tres criterios para clasificar estos cromosomas. Aquí tenemos el ciclo de una célula. El ciclo de la célula es su vida, ¿ya? La vida de una célula. ¿Ya? La vida de la célula puede estar en una división, ¿cierto? Que sería esta etapa que está en rojo. Esta sería la división. Y cuando el cromosoma no está en división, que sería toda esta etapa, ¿ya? Lo que estaría en amarillo. Entonces, si uno observa la célula, cuando no está en división, que sería este caso, vamos a ver que no existen cromosomas, no hay. ¿Ya? No hay. ¿Por qué no hay? Porque el ADN está trabajando. Cuando una célula no está dividiéndose, el cromosoma está expresando proteínas, está trabajando, está formando estructura, etc. Pero cuando vemos la etapa de división, que sería la roja, comienzan a aparecer estas estructuras que son los cromosomas. Acá vemos los cromosomas. ¿Ya? Entonces, un cromosoma se ve en una etapa del ciclo de vida de una célula, que sería la etapa, ¿cierto? Que sería división. Ahora, algo importante que hay que mencionar es que la etapa S de la interfase es cuando ocurre la duplicación semiconservativa de este ADN. Es aquí donde el ADN entonces se duplica. ¿Ya? La duplicación ocurre en interfase. Acá entonces vemos una imagen real de una fotografía de una célula en que los cromosomas, fíjense ahí, todos estos bastoncitos que se ven acá coloreados, pintados, están separándose. Se va a un extremo a otro. Toda esta información fue copiada previamente y ahora se separó para después esto se va a dividir en dos y va a formar dos células hijas que se llaman, y estas células hijas van a tener la misma información genética ambas, a no ser que haya ocurrido una mutación. Pero en forma normal no deberían ocurrir mutaciones o cambios genéticos, salvo que haya un error genético. Bueno, y uno de los postulados entonces dice que todas las células provienen de otra célula preexistente. ¿Ya? Entonces la división celular es importante para formar nuevas células. Acá tenemos una célula que se divide en dos, por lo tanto nacieron dos nuevas. Estas son las células hijas, ¿ya? Las hijas, ¿ya? Y esta sería la célula madre, la madre, que le dio origen a las células hijas, ¿ya? Entonces madre e hija, porque viene de esta que ya le procede. Esta forma estas dos. Luego esta va a formar otras dos. Y así entonces
todas las células entonces nacen de otra que ya existe. Bueno, aquí entonces está el video que les quería mostrar, o la animación, para terminar la clase. Vean que ahí están los cromosomas homólogos, los que estos son iguales, y que se forman cuando esta célula se está dividiendo. Acá se está separando, ¿cierto? Se está separando la información genética a ambas células, que serían las hijas. Ahí se divide el citoplasma. Y ahora van a ver una segunda división. Este es el caso de la formación de gametos, donde los pares homólogos, ¿cierto? Las hebras homólogas del cromosoma se vuelven a separar. Cada célula entonces ahora tiene la misma cantidad de información genética, ¿ya? Y esto es importante entonces en los procesos tanto de reproducción sexual como asexual. Bien, jóvenes, eso sería la clase. Les agradezco entonces que la hayan escuchado. Voy a estar atento a sus comentarios, ¿ya? Para que realicen su guía. Ahora el desafío de ustedes es que hagan la guía de trabajo en base a esta información, a este video, más la información que está en la misma guía. Ya en la guía yo le puse algunos contenidos importantes. Si no está ni en la clase ni en la guía, les pido por favor que ustedes lo investiguen, lo vean, ¿ya? Porque a veces uno se le va a ciertos contenidos, no puedo decirlo todo en una clase, pero investiguenlo o me lo preguntan directamente vía web. Así que los invito a que hagan la segunda guía, por favor me la envíenle con tiempo. Si el plazo, entrégamela ojalá antes del plazo de término, porque así yo les voy a poder retroalimentar. O sea, usted me la envía hecha, desarrollada, y yo le digo todas las cosas que tiene que ir cambiando, y así entonces usted va a tener una retroalimentación para que aprenda, ¿ya? Aprenda estos conceptos y estas cosas. Yo sé que son conceptos un poco abstractos, un poco difíciles, pero en la medida que usted los vaya trabajando va a ir entendiendo, y si me lo va preguntando y con las dudas que usted tenga, ¿ya? Así que los dejo aquí hasta la próxima clase. Nos vemos.